En la tormenta yo voy a confiar. Todo lo que pasa Él lo sabe guiar. Si caen las sombras, hay luz al final. Su plan es perfecto, nunca es un mal. Hablar con Él me levanta el ánimo, nunca me hará fallar. Las pruebas son fuerzas que vienen a forjar. En el fuego ardiente mi alma brillar. Todo lo que vive tiene un propósito. Cada lágrima es un verso hermoso. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Peguajó, y esto es Luz de Vida. La verdad, que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Compartiendo con ustedes nuestros próximos 30 minutos. Ya presentado nuestro programa, vamos a avanzar sobre el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre Abdías, el cuarto libro de los profetas menores, que es un grupo de 12, con los cuales termina el Antiguo Testamento para darle inicio al Nuevo Testamento. O sea que hoy nos vamos a dedicar sobre este libro de Abdías, a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que habla, que nos habla Dios a través de este libro. Querido oyente, yo siempre te digo que si tenés una Biblia cerca, que veas, que compartas, que anotes, o que luego vayas también y busques en tu Biblia este hermoso libro que tiene muchas cosas para decirnos. Este libro de las Escrituras es un pequeño libro. Si recordamos micros anteriores, nosotros nos enfocamos y analizamos la Biblia, cada uno de sus libros, descubriendo el sentido, el porqué, el para qué, cada uno de ellos. Y eso es lo que hoy también queremos hacer con este libro de Abdías, animándote a que lo leas, dándote inicio de lo que podés encontrar. Así que, querido oyente, si quizás lo escuchaste, si lo viste, hoy podemos ver qué podemos encontrar en este libro, y muchas veces esto también nos lleva y nos anima a buscar la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios nos habla. Dios quiere hablarte y llevarte a escudriñar sus escrituras para una relación más cercana e importante para tu vida. Cada vez que vos empieces a ver su palabra, a leer, a interesarte, a conocer los pensamientos de Dios, Dios va a estar cada vez llenando más tu vida. Pero hoy nos detenemos en el libro de Abdías. Es el libro más breve del Antiguo Testamento, compuesto por un solo capítulo de 21 versículos. Cuando podemos decir un solo capítulo, 21 versículos, ¿cuánto nos puede decir Abdías aquí en su libro? Pero yo te cuento, y ahora vamos a ir viendo qué gran es este libro, qué grandeza, cuánto Dios nos habla, qué nos deja, ¿no es cierto?, esta palabra. Por eso está aquí, por eso Dios la ha dejado, para que la tomemos, para que veamos, para que aprendamos de las cosas, de las palabras de Dios. Abdías es un profeta de Dios que usa esta oportunidad para condenar a Edom por los pecados contra Dios e Israel. Los pecados de soberbia de Edom amerita una fuerte sentencia de juicio por parte del Señor. Así que mirá ya cómo arranca este libro, ¿no es cierto? Este solamente hermoso capítulo con estos versículos tan valiosos. Recordemos, los edomitas son descendientes de Esaú y los israelitas son descendientes de su hermano gemelo, Jacob. La pelea de estos hermanos afecta a su descendencia por más de 1000 años. El mensaje de Abdías es definitivo y seguro. El reino de Edom será destruido completamente. Ha sido arrogante, alegrándose de las infortunias de Israel. Así que mirá de qué nos habla ya este libro. Y como recordábamos, ¿no es cierto?, de cuál era la descendencia, que hablábamos de Esaú, de Jacob. O sea que viene
de toda, muchísimo más adelante. Después vamos a ver también, vamos a compartir para que veas cómo esta historia nos va llevando, cómo Dios se va relacionando en cada uno de sus libros. Los idumeos, que afirmaban ser descendientes de los edomitas, fueron contra Judá, aprovechándose de la caída y destrucción de Jerusalén. O sea que, como decíamos, esto era muy clarito el mensaje. Era este mensaje del cual iba a ser destruido Edom, ¿no es cierto?, por esa soberbia. Era muy claro el mensaje de Abdías, muy claro, muy definitivo y seguro, que el reino de Edom será destruido completamente por esa arrogancia, porque se había alegrado, ¿no es cierto?, de la desgracia de Israel y de todo lo que le iba pasando. Entonces Dios halló, ¿no es cierto?, esa ira de Dios, y Dios tuvo que destruirlo. Dios tuvo que hacer su propia justicia para que estas cosas también quedaran escritas y nosotros también aprendamos de cada una de las cosas. No solo ayudaron al invasor, no solo se alegraron de la desgracia de Judá, sino que saquearon la ciudad y ocuparon una parte del territorio. Mirá, querido oyente, como lo que ellos iban haciendo fue lo que ganaron. Fue lo que les pasó, fue por esa arrogancia, por ese mal comportamiento, por esa forma de aprovecharse, de saquear esa ciudad, de ocupar esos territorios. Abdía anuncia el castigo de Edom, él anuncia en este libro y la proximidad del día del Señor, el juicio sobre ese pueblo y también la restauración, de que Judá será restaurado. Esto es lo que nosotros podemos encontrar. Hay una hermosa lectura aquí en Abdías, así que no te la pierdas. Yo te invito a que la leas para que veas qué es lo que Dios habla a tu vida. Recordemos que es un capítulo con 21 versículos que te van llevando, te van hablando. Recordemos que habíamos dicho sobre las descendencias de Esaú, de Jacob, así que ahí te va a ir mostrando, y nosotros también vamos a ir compartiendo algunos versículos para ver qué es lo que Dios nos habla en estos días, qué es lo que Dios nos habla en este libro. Acompáñame a este hermoso libro que está en el Antiguo Testamento, ya cerca del final, para después darle lugar al Nuevo Testamento. Así que ahí tenemos un conjunto de profetas menores, que como siempre decimos, que no por llamarse profetas menores ni eran de menor anuncio y menor mensaje, sino que tienen unos mensajes muy, muy enriquecidos. Así que tomalos para tu vida, léelos, fíjate qué es lo que Dios te habla aquí en estos capítulos, aquí en estos libros que nosotros también podemos tener. Vamos a encontrar el libro de Abdías. Vamos a leer el versículo 4 que nos dice: Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Así que mirá ya cómo empieza a nombrar y a decir qué es lo que va a pasar. Si seguimos en el versículo 12, más adelante, acompáñame, dice: Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su inofortunio, ni debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Mira todo lo que ellos eran, lo que habían hecho, que por eso tuvieron que terminar de esta manera. Y si seguimos en el versículo 15, nos dice: Porque cerca está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Mira si no es un mensaje, ¿no?, para estos días, un mensaje para cada uno de nosotros, de qué manera te comportas, qué es lo que te lleva a pensar este mensaje que nos está dando Abdías en este tiempo, esto que está hablando de esto que pasó, la destrucción de Edom, el fin de la enemistad antigua entre Edom e Israel. Eso es lo que nosotros podemos encontrar
si vamos a este capítulo, este único capítulo, lo que vamos a ver en los versículos del 1 al 16. O sea que del 1 al 16, del primer versículo al versículo 16, vamos a tener esta destrucción de Edom, el fin de esta enemistad antigua entre Edom e Israel. Y luego del versículo 17 al 21, a su final, la restauración de Israel. Como leíamos recién, que iba a ser restaurado, que también estaba esa promesa. Como Dios siempre levantaba, ¿no es cierto?, algún profeta para que hablara a su pueblo, para que dijera, para que anuncie lo que iba a pasar. Dios estaba siempre dispuesto a darles y a hacerles entender qué es lo que estaban haciendo. Cuántas veces Dios llamaba nuevamente a su pueblo que se vuelva de esos malos caminos, porque si no iban a ser castigados, que iban a tener consecuencias, que se vuelvan de esa forma de ser, que se vuelvan de esa arrogancia, de todo lo que aquí vemos que ellos iban teniendo, de cada una de esas palabras, de cada uno de esos gestos, de esas cosas que hacían, ¿no es cierto? Esa arrogancia que tenían, alegrándose de las desgracias, de lo que le iba pasando a los demás. Seguramente Dios les decía, los llamaba para que se vuelvan, pero bueno, viendo lo que había pasado, tuvo que levantar a este profeta Abdías para que lleve ese mensaje de la destrucción de Edom y el fin de esta enemistad antigua con Israel. Así que esto es lo que nos habla, esto es lo que vemos. Si pensábamos que no había mucho en un solo capítulo y 21 versículos, podemos ver qué enriquecido que es. Ahora vamos a ir a escuchar, a compartir un tema musical y después regresamos porque aún más nos habla Abdías. Aún hay más en este libro que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. He intentado con mis manos sostener lo que se cae y en mi esfuerzo desmedido me he olvidado de mirar que tú estabas en silencio esperando mi rendición y yo necia y orgullosa caminando sin dirección. Hoy confieso que no puedo, que mis fuerzas ya no dan. He llegado al fin del tramo, donde ya no puedo más. Pero justo en ese abismo, donde muere mi intención, apareces tú tan cerca con tu amor y redención. Donde termina mi fuerza, comienza tu poder. Donde el alma ya no canta, tú me enseñas a creer. Cuando no puedo dar un paso, tú me tomas sin juzgar. Y en mi debilidad, Señor, tú me vienes a levantar. No entendía que tu gracia se perfecciona en mi dolor, que lo roto en mi historia es el lienzo de tu amor. Ya no lucho por mi cuenta, me abandono a tu verdad, porque en ti soy más que fuerte, porque en ti puedo descansar. Donde termina mi fuerza, comienza tu poder. Donde el alma ya no canta, tú me enseñas a creer. Cuando no puedo dar un paso,
es mi canción, donde solo había sombras, tú encendiste el corazón. Y aunque tiemble mi esperanza, tú jamás me dejarás. Mi victoria está en tu nombre, en tu amor descansaré. Donde termine mi fuerza, tú me vienes a levantar. Baila en la adversidad, siente la verdad, que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Y ya estamos de regreso en Luz de Vida. Estábamos hablando y vamos a seguir hablando sobre este profeta menor Abdías. Yo no sé, querido oyente, si lo habías leído, si lo escuchaste. Decíamos que es simplemente un solo capítulo de 21 versículos. Y ya habíamos leído algunos que hemos tenido presentes, de cómo se trataba, de qué era la historia, de qué es lo que aquí pasaba. También podemos ver que Edom tenía una gran importancia bíblica, ya que la nación descendía de Esaú, hermano de Jacob, y simboliza una antigua rivalidad con Israel. A menudo representa Edom el orgullo, la rebelión, el juicio, la soberbia. Mirá, como decíamos, ¿no es cierto?, que cómo todo esto lo llevó a que Dios lo destruyera, a que Dios mandara y levantara a este profeta Abdías para decirle, ¿no?, que sus días habían terminado. Pero, como yo te decía al principio, a veces si miramos y nos ponemos a pensar un solo capítulo, 21 versículos, ¿cuánto nos puede hablar el Señor en ese capítulo? Y yo te digo que nos habla y bastante. Hay una hermosa enseñanza, por eso siempre te digo que busques la palabra, que la leas, que veas lo que Dios quiere hablar en tu vida. Pero también yo les quiero compartir para que vean de que estábamos hablando recién, ¿no es cierto?, de Esaú, de Jacob. ¿Desde dónde viene esta historia? ¿Desde dónde viene esta enemistad? Porque aquí decíamos que ya esto se terminaría, ¿no es cierto?, que esto que Dios le pondría fin a esta enemistad antigua entre Edom e Israel. Y nosotros veíamos que hablaba de Esaú, de Jacob, que ellos eran descendientes. Edom eran los descendientes de Esaú y Israel eran los descendientes de Jacob. Pero yo quiero llevarte, por eso te digo que si tenés papel y lápiz, anotes en dónde está la historia, porque te la voy a dar, te voy a dar los versículos para que tú luego lo puedas leer, lo puedas buscar. No lo vamos a compartir ahora, pero sí, no quiero dejarlo pasar y te lo quiero dar como una nota, como un extra. Debes ir a Génesis, al primer libro. En Génesis podés encontrar el inicio de esta discordia. Mirá de dónde viene. Estamos hablando del Antiguo Testamento, en el cual con estos libros de los profetas menores damos el final al Antiguo Testamento para darle inicio al Nuevo Testamento. Y estamos hablando y viendo lo que estaba sucediendo, que ya había empezado en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Aquí ya empieza, aquí es el inicio de esta discordia. Así que si te vas a Génesis, al capítulo 25, específicamente en el versículo 23, ahí podés encontrar la nación de Israel, que es descendiente de Jacob, y la nación de Edom, que es descendiente de Esaú. O sea que ahí empezás a ver Jacob y Esaú. Luego, en ese mismo capítulo, en el capítulo 25, en los versículos 19 al 26, podés ver donde Jacob y Esaú lucharon en el vientre de su madre. Ellos son gemelos y ya en su vientre ellos venían luchando, ya estaban peleando. Si seguimos en el mismo capítulo, pero en los versículos más adelante, del 29 al 34, podemos ver donde Esaú vendió
su primogenitura, y la bendición pasó a Jacob. O sea que el inicio de esta discordia, el inicio de esta descendencia, el inicio de lo que estamos hablando, está ahí en Génesis. Por eso es que no quería dejarlo pasar y te lo quería dar. Quizás te interesa, quizás te lleva a leerlo, a ver de dónde viene. O sea que tenés que ir al primer libro, a Génesis, en el capítulo 25, ahí tenés los versículos donde te va a ir hablando. Y seguramente si vas viendo, vas a ir entendiendo de qué se trata. Así que de esta manera es que nosotros podemos ver cómo sigue aquí en este capítulo, en este libro de Abdías, qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios dice. Pero acá también podemos ver qué es lo que dijo Dios a Edom, con todo esto que hablaba, con todo esto que leímos en los versículos claves. Tenemos en el versículo 15, que fue el último, dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y podemos llegar a pensar qué es lo que dijo, ¿no?, Dios a Edom. Y seguramente él le dijo, ¿no?, voy a hacerte pequeño. ¿Cómo puede entender Edom lo que Jehová en ese momento le hablaba? Voy a hacerte pequeño entre las naciones y humillarte en gran manera. Tu orgullo te ha engañado, ese orgullo, esa soberbia que tenía. Vives en las grietas de las peñas y habitas en las alturas, y por eso has llegado a creer que nada puede derribarte. Pero nosotros sabemos que Jehová y Dios está atento a todo. O sea que es lo que le decía, ¿no?, a Edom: tú has pensado que nada te puede derribar, pero bueno, ha llegado su mano, ha levantado a este profeta Abdías para que llevara este mensaje, y nosotros con todo esto podemos ver que Dios tiene hijos, hombres y mujeres, que ha escogido como suyos. También escogió una nación, Israel. Por eso es que Dios hablaba de esa manera. Y mira el final, te voy a leer los 2 últimos versículos de este capítulo, que serían el 20 y el 21, que dice: y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Por eso es que yo te quería mostrar y te quería decir cómo era porque aquí habla, ¿no?, en este capítulo de Saúl, de Jacob, cómo tenían que ver con todo esto, por qué. Así que estábamos hablando de que eso es lo que le va a pasar, lo que pasará, lo que le iba a pasar. Aquí lo tenemos en este capítulo, y de esta manera es que termina este hermoso capítulo en el versículo 21. Y decíamos que Dios tiene sus hijos, que Dios ha elegido hombres como mujeres, Él los ha escogido suyos, y que también había escogido que tiene la nación de Israel. Dios, el Padre eterno por los siglos, protegió y cuidó a sus hijos. Esto, querido oyente, lo tienes que tener muy en cuenta cuando leas este capítulo. En la actualidad nosotros somos sus hijos, la iglesia, compuesta por todos los que han confiado en Dios. De esta manera, como Él lo fue y lo sigue bendiciendo y protegiendo, ¿no es cierto?, a esta nación, la sigue guardando, también Él ahora tiene sus hijos escogidos, a cada uno de nosotros, que en esta actualidad Él también los cuida, a todos aquellos que han confiado en Él. Somos sus hijos, adoptados y vueltos a nacer. Debes sentirte parte. Lee este capítulo para que veas lo que es capaz tu Padre, cómo te puede proteger, cómo Él te puede guardar, cómo Él te puede cuidar, porque te ama de tal manera. O sea que al leer Abdías verás lo que significa ser hijo de Dios. Por eso es que decíamos, ¿no?, que a lo mejor en este solo capítulo y estos 21 versículos podemos decir, bueno, pero ¿qué nos puede traer este libro de Abdías? ¿Qué nos puede decir? Yo creo que tiene mucho Dios para hablarnos a cada uno en lo personal en este libro. Por eso que yo te digo que al leerlo,
tú puedes ver cuál es el significado de ser su hijo, de permanecer bajo su protección sobre todo. Como estábamos escuchando ese tema musical cuando nos fuimos a escuchar el tema, ¿no es cierto? Este tema que era Cuando terminan mis fuerzas. Y el tema hablaba de que cuando terminan las fuerzas, y yo creo que nosotros tenemos que ver también cuando nuestras fuerzas terminan, qué es lo que pasa, que quizás no es nuestra debilidad, sino es la promesa de Dios en nosotros, su favor, su cruz, alcanzándonos una y otra vez. No te debes sentir débil, no te debes sentir fuera del camino de Dios, sino debes darte cuenta que sos su hijo. Por eso decíamos que Dios elige hijos, mujeres, hombres, para adoptarlos, para tenerlos, para guardarlos, para cuidarlos. Así que tú debes conocer este capítulo, este libro, para que veas qué fue lo que le sucedió a Edom, por qué causa, por esa soberbia, porque quizás se sentía inalcanzable, porque quizás se sentía que nadie lo podía derribar, y sin embargo Dios llega a todos lados, Dios cuida de sus hijos, o sea que Dios tuvo que mandar a Abdías para decirle lo que les iba a pasar, lo que iba a suceder. Pero también para que lo entiendas, te dejé esta nota aparte de llevarte a Génesis, al libro de Génesis, en el capítulo 25, para que puedas ver esta historia, para que puedas ver en dónde inició esta discordia entre Jacob y Esaú. Y esto fue en Israel y Edom, que era la descendencia de cada uno. Ya venía de antemano de cada uno de ellos. Ya aquí también te dice cómo lucharon en el vientre de su madre y también cómo Esaú vendió su primogenitura y la bendición pasó a Jacob, a Israel. O sea que de esta manera te puedes dar cuenta, de esta manera puedes desmenuzar el libro de Abdías en este solo un hermoso capítulo para que podamos entender un poco más cómo piensa nuestro Dios, cómo piensa nuestro Padre, a dónde nos quiere llevar y cómo debe ser también nuestro comportamiento para agradar a los ojos de nuestro Padre. Así que bueno, llegando ya a nuestro fin, queremos agradecerle a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que él está aquí con nosotros, y de esta manera nos despedimos, finalizando el micro. Les agradezco por haberme sintonizado. Los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Baila en la adversidad, siente la